A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. El 10 de agosto de 1809 es una fecha especial para nuestro país. Para muchos historiadores, este día fue el primero en constituirse como una celebración patriótica nacional, ya que otras fechas como el 3 de noviembre y 9 de octubre o el 24 de mayo han cobrado especial relevancia local. Si bien esta fecha es recordada como el primer intento de autogobierno de la Real Audiencia de Quito, realmente no fue el primero en Hispanoamérica ni el primero que buscó la emancipación de la corona española. Es gracias a un sacerdote de la ciudad de Valparaíso, en Chile, que Quito fue catalogada como Luz de América, luego de la gesta de 1809, misma que tuvo como objetivo desconocer el gobierno del conde Ruiz de Castilla, una vez que la invasión napoleónica reemplazó al monarca español Fernando VII por José Bonaparte. Y esta fecha tiene una carga simbólica importante para lograr entender a la nación ecuatoriana y el proceso de emancipación de las colonias hispanoamericanas que hemos vivido. Y para hablar de este tema pertinente para las fechas que vivimos, he invitado al doctor Álvaro Mejía Salazar, quien es profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchísimas gracias, Álvaro, por acompañarme. Muchísimas gracias, estimada Marjorie. Un saludo a todos quienes nos acompañan en tu tan prestigioso programa. Gracias, doctor. El doctor Álvaro es abogado por la Universidad Católica del Ecuador, magíster en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, y uno de sus temas de investigación es justamente la historia y el arte. Así que agradezco a Álvaro por su presencia el día de hoy y comienzo con una pregunta que intentaré poner en contexto, porque a lo largo de la historia pues se nos ha mostrado al 10 de agosto de 1809 como la primera fecha patria. Incluso a los participantes de aquella gesta heroica se los ha denominado como próceres de la independencia, pero si analizamos los hechos que motivaron el establecimiento de la Junta de Gobierno y las posiciones frente a este tema, encontraremos que no fue un intento real de emancipación, ni mucho menos de la declaración de una unidad política autónoma frente a la corona española. Entonces, ¿por qué considera usted, doctor Mejía, que esta fecha ha sido construida como parte de la nacionalidad de nuestro país? Sí, Marjorie. Como bien señalas, en el contexto hispanoamericano, el 10 de agosto no es en estricto sentido el primer levantamiento autonomista, independentista en los territorios del continente. El 25 de mayo de 1809, es decir, meses antes, en Chuquisaca, en el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, ya hubo una intentona revolucionaria. Fue más bien de una significación corta, temporal y también de consecuencias mucho más acotadas. Y por lo tanto, la historiografía hispanoamericana no le ha seguido tanto la pista a este levantamiento de Chuquisaca, pero cronológicamente ese fue el primero. Ahora bien, el levantamiento, la revolución del 10 de agosto de 1809 en Quito, sí tuvo una resonancia continental y también en España muy importante. Tuvo unas consecuencias, una valoración a nivel de lo que eran los territorios pertenecientes a la colonia española, de mucho revuelo, de mucha importancia. Entonces, es por esto que, en general, la historiografía hispanoamericana ubica a Quito
como la ciudad donde se dio este primer grito de independencia. Nombre que, como tú bien señalas, fue concedido muchos años después por el sacerdote que referiste en Valparaíso. Ujú. Esto de ser la cuna de la libertad latinoamericana. ¿Cuáles son las características del movimiento del 10 de agosto? Hay que analizarlo desde una perspectiva lo más centrado y objetiva posible. No hay que irnos hacia los discursos tan patrioteros de la historiografía quiteña clásica y tampoco a los discursos negacionistas de ciertos historiadores guayaquileños, quienes asimilan al 9 de octubre de 1820 como el real primer movimiento emancipador en nuestros territorios. Y tampoco, como digo, irnos por el lado de la historiografía clásica o romántica quiteña, donde prácticamente señala que el 10 de agosto fue un rompimiento absoluto y total y con unas manifestaciones tanto de fondo como de forma absolutas, buscando un rompimiento con España. Hay que buscar un justo medio, no porque tengamos que ser equilibrados, sino porque la historia de estos sucesos es más equilibrada y menos extremista. ¿Qué es lo que ocurre? Desde la Revolución Francesa viene un ideario por, primero, una plena identificación del derecho a la igualdad entre las personas. Este derecho a la igualdad, que en la actualidad es algo muy conocido para nosotros, hace 2 siglos atrás no lo era. Habían personas de primera, segunda, cuarta y quinta categoría. Primera categoría podían ser los españoles con títulos, de segunda categoría los criollos que tuvieran alguna relevancia, tercera categoría los mestizos del pueblo llano, cuarta categoría los indígenas y quinta categoría los esclavos. Los indígenas no eran esclavos, los afrodescendientes sí. Entonces era una sociedad no solamente desde lo formal, sino desde lo material estratificada, y cada clase social tenía acceso a unos derechos y a unas limitaciones, a unas obligaciones o a unos privilegios. Con la Revolución Francesa se busca destruir este sistema propio del antiguo régimen y se busca que todos seamos iguales. Por lo tanto, nadie tiene derecho por su solo nacimiento a poseer alguna prerrogativa, alguna canonjía, algún poder o un privilegio. Se los tiene que ganar sobre la base de los méritos, de la construcción personal. Esto surge en la Revolución Francesa, las ideas de los ilustrados. Estas ideas son proscritas por la Inquisición española, no se permite que ese ideario funda en los territorios españoles, ni peninsulares, ni tampoco en los americanos. Sin embargo, libros de contrabando llegan hasta nuestras latitudes. Una de las personas que más más apreciación tiene de esto es Eugenio de Santa Cruz y Espejo, quien funda con un grupo de criollos de élite, la famosa Escuela de la Concordia, que empiezan a criticar el mal gobierno español, porque si bien en documentos se decía que los territorios americanos tenían igualdad con los territorios iberos, en la península ibérica, en la práctica, ya para el siglo XVIII, América estaba sometida a un régimen de colonialismo, es decir, no como iguales, sino como un sujeto sometido. Surge entonces este ideario por lograr un autogobierno. Y sobre todo eso, más que por una igualdad típica de la Revolución Francesa, en este grupo de criollos de élite, que fueron formados por Espejo, más que esa igualdad plena, todavía era una sociedad muy estratificada y prejuiciosa, lo que sí hunde profundamente es el autogobierno, que nosotros, los nacidos en estos territorios, podamos autogobernarnos, particular que estaba prohibido. El rey de España señalaba que los virreyes o los presidentes de audiencias no podían ser criollos, tenían que ser peninsulares. Existieron varias excepciones, pero fueron eso, excepciones. La regla era que el americano no podía regir a nombre del rey en la propia América. Entonces, lo que surge principalmente es un criterio de tener autogobierno, de poder nosotros, los americanos, gobernarnos a nosotros mismos. Entonces podríamos hablar de que los efectos, más allá de lo simbólico que tuvo este 10 de agosto de 1809, realmente fue dentro de nuestro propio proceso de independencia, sería el mismo hecho de que sea simbólico, ¿verdad? ¿Y cree realmente usted que esta fecha
¿Sí marca el inicio real de la emancipación o no? Totalmente sí. ¿Por qué? Como les decía, los líderes de estas revueltas eran gente ilustrada, criosos que tenían acceso a este tipo de lecturas, tanto gente muy adinerada como también funcionarios, abogados, miembros de la audiencia, pero a nivel de secretarías. Ellos fueron los que tenían estas ideas y que buscaban un autogobierno. Lo interesante es que para lograr seducir a la población, para lograr que la población se vuelque por este ideario, estas personas sí hablaron de revolución y de independencia en las plazas. Rodríguez de Quirola, Morales, esos hablaron en las plazas, en las calles de Quito, de independencia, de un régimen más igualitario. Esto realmente prendió la flama de la independencia en los corazones del pueblo quiteño. Después, todos los documentos oficiales de la revolución fueron redactados en una clave fidelista. Eso es lo que suelen criticar ciertos historiadores de Guayaquil. Dicen, ¿de qué independencia hablan si dicen que todo esto se dio en nombre del rey Fernando VII? Hasta que retomara el trono. Recuerden que Fernando VII había abdicado a favor de José Bonaparte, el hermano de Napoleón Bonaparte, después de que Napoleón invadió España. Entonces, la Junta toma los poderes soberanos en nombre del rey. En las reuniones de la sala capitular de San Agustín, que se dan a partir del 16 de agosto, preside la sala un retrato de Fernando VII. Entonces, desde lo formal, desde lo protocolar, lo que se buscó más es un autogobierno fiel al rey, pero con autoridades propias. Pero en las calles, como digo, para lograr la plena adhesión del pueblo, sí se habló de revolución, sí se habló de independencia, y por eso es que los efectos a nivel continental y en la metrópoli en España fueron temidos por los españoles, porque ya no se hablaba simplemente de una queja, ya no se hablaba simplemente de un alzamiento, ya se lo consideró, los propios españoles lo consideraron como una revolución, es decir, como un cambio estructural de la sociedad en busca de un nuevo sistema social, político y de gobierno. Y sobre la Constitución de Cádiz, si nos situamos en el contexto de la invasión napoleónica a España, la corona borbónica tuvo que firmar su abdicación en Bayona en 1808 y se produjo la Guerra de Independencia de España hasta 1814. Y en medio del conflicto, las juntas creadas para respaldar la soberanía de Fernando VII decidieron convocar a una reunión extraordinaria de las Cortes. Y producto de esto, pues nació la Constitución de Cádiz de 1812, misma que reconocía como ciudadanos españoles a todos los nacidos en los territorios del reino, incluyendo pues las coronas. Entonces podríamos considerar a esta Constitución como un intento de la corona de unificar realmente en una sola nación española, tanto a la península como a sus excolonias, ¿o no? Esto precisamente es el gran colorario de lo que debía ser y no fue. Cuando América se descubre en 1492, la reina Isabel la Católica dispone que los territorios americanos sean parte de Castilla, del Reino de Castilla, como una provincia más, con iguales derechos y con cierta regulación específica respecto a temas migratorios y de comercio. Esto es confirmado por su nieto, Carlos I, reconfirmado por su bisnieto, Felipe II, y por los subsiguientes ordenamientos jurídicos españoles. Supuestamente América tenía que ser igual que España, pero en la práctica no lo fue. Durante los Austrias, el reinado de los Austrias, la relación fue aceptable entre América y España, pero una vez que vienen la Casa de los Borbones, en el siglo XVIII, la situación fue insostenible. Los Borbones sí vinieron a abusar de los territorios americanos y a someterlos a un régimen de coloniaje. Por lo tanto, era inevitable el que nuestros territorios buscasen la independencia para dejar de sufrir tales sometimientos. Si es que teníamos una igualdad desde 1492, un poco después de 1492, digamos desde inicios del siglo XVI, si teníamos una identidad declarada desde inicios del siglo XVI, ¿por qué en la Constitución de Cádiz se tuvo que volver a declarar la plena igualdad entre peninsulares y americanos? Porque realmente no existía en la práctica, era papel mojado. Es más, cuando se realizó la convocatoria para las Cortes de Cádiz, la convocatoria americana fue ínfima.
Los americanos, entre esos Mejía, Rocafuerte, reclamaron, decían, oigan, vean, nosotros tenemos un territorio más extenso. ¿Cómo es que la convocatoria a los americanos es tan mínima? Algo se mejoró, pero nunca hubo una representación americana adecuada en esas cortes. Finalmente, la generalidad de los historiadores objetivos de estos temas señalan que ese reconocimiento al que te refieres no fue más que una concesión de los españoles para que América no termine de independizarse y que se apoye al régimen de transición de Cádiz. Pero, como te digo, eso fue simplemente una declaración. En la práctica, el régimen de coloniaje de España a América en esas épocas era innegable. Y hablemos ya del 10 de agosto de 1809, pero desde la noche anterior, ¿verdad? Del día 9, en la casa de Manuela Cañizares, que era diagonal al Palacio de Carondelet, de acuerdo con la historia que se ha construido en torno a esta fecha, ¿verdad? Se afirma que si no hubiese sido por ella, la Junta de Gobierno nunca habría existido, ya que ella habría sido quien confrontó a los próceres con la siguiente frase: cobardes, hombres nacidos para la servidumbre, ¿de qué tenéis miedo? No hay tiempo para perder. Famosa frase, ¿verdad?, que hemos estudiado. Pero a pesar de la fuerza y la trascendencia de Cañizares, ella, al parecer, y lo digo además como mujer, no tiene un espacio importante en la historia de esta fecha. ¿Considera usted, doctor, que hay otros actores involucrados en el 10 de agosto de 1809 que no se les ha dado la visibilidad necesaria en nuestra historia? ¿Y cuáles serían? ¿Cómo no? Como les decía, el 10 de agosto tiene varios momentos. Uno, la rebelión de una élite quiteña, una élite social y una élite intelectual quiteña, para lograr este grado de autogobierno, de autonomía. Sí, con ánimos de plena independencia, pero el primer paso era tener un gobierno propio, autónomo de la égida directa de las autoridades peninsulares, obviamente para regir en nombre del rey. Eso era una manera de legitimar su poderío aquí en América, pero sí, buscando una autonomía legítima en cuanto a la gobernanza. Y por otro lado, otro de los sucesos del 10 de agosto es esta gran efervescencia popular, es así con ánimos de independencia, es así con ánimos de igualitarismo. Entonces son dos facetas de un 10 de agosto entendibles por los protagonistas de cada una de ellas. Ciertamente la revuelta popular con un contenido mucho más profundo que la de las élites, que buscaban algo más, llenar un protagonismo que se les era negado. Eran los dueños del país, pero no podían regir. Buscaban realmente un protagonismo desde esta perspectiva. Pero el 10 de agosto tiene los dos matices. Por lo tanto, es una fecha importantísima, determinante. Protagonistas, vean, demasiado se habla, y esto con respeto a la historia, a los historiadores y a los parientes y descendientes. Mucho se habla, por ejemplo, de Juan Pío Montúfar. ¿Cuán realmente valiosa fue la figura de Juan Pío Montúfar? Era uno de los grandes señores de Quito, era uno de los miembros líderes de uno de los grupos de fuerza social, pero podemos decir que él fue uno de los grandes ideólogos o actores responsables del 10 de agosto. No lo sé. El marqués de Selva Alegre estaba cómodamente descansando en su casa cuando esto ocurría y vino la gente a decirle, vea, hágase cargo de la presidencia de la audiencia. Claro, era una persona que tenía tanto poderío, tanta influencia, que pocos se hubieran atrevido a disentir de él. Pero realmente, ¿cuál es el peso determinante del marqués de Selva Alegre para acceder a independencia? Tal vez, y solo tal vez, está un poco desproporcionado. Y hay otros personajes que no tienen igual trascendencia, que hicieron mucho por la revolución. Una serie de sacerdotes, por ejemplo, que desde los púlpitos animaban al pueblo a abandonar el antiguo régimen y a decantarse por la revolución, y cuyos nombres en muchas ocasiones son olvidados. El tema de la figura femenina, importantísima. El tema de Manuela Cañizares realmente es una figura interesante. Yo creo que, si bien no tendrá el mismo protagonismo que otros líderes, sí se le ha venido haciendo
justicia en los últimos 15 o 20 años, la figura de las Manuelas, Manuela Cañizales, Manuela Sáenz, Manuel Espejo también, pero habría que estudiarle con más detenimiento la figura de Manuel Espejo. La figura de Manuela Cañizales ciertamente muy importante. Si es que pronunció esa frase tan poética, tan patriótica, o no lo hizo, yo pienso que es irrelevante, porque es un hecho que ella propició, dio el espacio, se jugó por el movimiento. Es decir, el haber recibido a un grupo que estaba confabulado no era una tarea libre de responsabilidad. Hubiera sido terriblemente castigada si es que esto se descubría. Claro, ella tenía un salón en el que podía recibir a una juerga de personas que iban a celebrar el Día de San Lorenzo. Pero los chismes, las intrigas podían relevar que esto no era así y obviamente la dueña del establecimiento hubiera podido tener consecuencias muy, muy graves. Entonces, el valor de esa mujer, el empuje de esa y de otras tantas mujeres en esta época es muy relevante. Una figura, por ejemplo, que después del 10 de agosto femenina tiene una gran participación y no es tan estudiada, es la hija del Marqués de Silvalegre, quien se llenó del ideario independentista y después fue una pieza fundamental en lo que sería la gesta libertaria de 1822. Entonces, la figura de la mujer en todos estos movimientos independentistas, si bien no del todo correctamente visibilizada, fue fundamental, indispensable realmente. Y para finalizar, doctor, este espacio y dada la pertinencia del tema para las fechas que vivimos, ¿verdad? ¿Considera que hay que hacer énfasis en el 10 de agosto de 1809 como una fecha de recordación nacional? ¿O deberíamos también tomar en consideración otras fechas, como el 5 de febrero de 1812, que fue la primera constitución de Quito, o el 11 de septiembre de 1830, fecha en la que se publicó la primera constitución? El 10 de agosto, si bien tuvo una trascendencia eminentemente local, fue Quito. Después Quito dio noticias al resto de ciudades para que se allanen. Riobamba se allanó, Ibarra se allanó, Latacunga se allanó, Cuenca y Guayaquil no se allanaron, esas permanecieron fieles al rey. En Guayaquil estaba el Bartolomé Cucalón, que era un realista acérrimo, en Cuenca estaba Melchor de Almerich, que evidentemente no se iba a plegar a la independencia, pero ciertamente de origen es un movimiento local. ¿Por qué se le da la relevancia nacional? Por la capitalidad de Quito, porque lo que pretendían hacer en el 10 de agosto es hacer un estado autónomo con una gobernanza propia en los territorios de la Real Audiencia. Es decir, si bien, por ejemplo, el movimiento de Guayaquil fue enteramente local, sin negar que después pretendía lograr la liberación de Quito, pero el movimiento de Quito del 10 de agosto, desde su nacimiento, tuvo una perspectiva nacional, si bien su relevancia fue local. El que se haya tenido esta perspectiva nacional es lo que le legitima como una fiesta de recordación nacional. El hecho de que desde Quito se quiso que todo este estado, lo que era la Real Audiencia de Quito, fuese autónomo. Entonces, es por esa proyección el que se legitima que esta fiesta, que ciertamente tuvo una perspectiva local, sí sea considerada como una nacional, como digo, por la proyección que desde un inicio se le dio. Y recordar otras fechas me parece muy importante, como bien señalas, el establecimiento de nuestra primera constitución que dio a la luz en la ciudad de Riobamba, la del Estado ecuatoriano. Sería importante que se lo recuerde. Y dentro del 10 de agosto, para finalizar esta idea, bien vale la pena que se recuerde el contenido auténtico de esta fecha. Como digo, no quedarnos simplemente en los nombres de Silvalegre, de Salinas, de Larrea, de Villavicencio, de Rodríguez de Quirola, de Morales, sino más bien en todo lo que fue el sembrar en el pueblo llano, en la gran población, esa idea de libertad, esa idea de revolución, esa idea de un sentimiento de igualdad entre los miembros de esta sociedad. Más allá de los procederes, de las cúpulas del movimiento, lo que hay que fijarnos es en cómo eso sí generó un cambio en el pensamiento del pueblo llano en general.
Muchísimas gracias, Álvaro, y amigas, amigos. El tiempo resulta corto cuando hablamos de algo tan interesante y apasionante como la historia, ¿verdad? Pero el Ecuador celebra una fecha icónica para nuestra nación hoy y también para América Hispana, ¿sí? Y sin embargo, es necesario que entendamos que el proceso de construcción de nuestra nación es largo y complejo, como lo hemos analizado brevemente, ¿verdad? Y que a esta fecha no solo debe ser recordada como el primer intento de autogobierno en Hispanoamérica, sino también como la primera demostración de ese, el espíritu quiteño que nos caracteriza, aguerrido, fuerte y plantado ante la tiranía. Así que este 10 de agosto, amigos, en el que conmemoramos 213 años ya de esta gesta, mantengamos el ejemplo de Juan Pío Montúfar, Manuela Cañizares, Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez de Quiroga, Juan de Larrea, Juan de Salinas, Javier de Azcárate y de todos quienes impulsaron el primer grito de la independencia. Le agradecemos nuevamente a nuestro invitado, el tiempo nos quedó corto y amigos televidentes, pues hasta la próxima semana, les envío un fuerte abrazo. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.